Estás escuchando Charlando con Mario, un podcast patrocinado por Chocolates Muñoz, On Music, Nadie Arte Hierro, Naturgol, Audiopro Mudéjar y Centro Comercial Abierto de Teruel. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a Charlando con Mario. Me da pena empezar así porque estábamos teniendo, Leo Tene y yo, una conversación antes de empezar que me estaba pareciendo una pena el no haberle dado ya a grabar un poquito antes porque estamos aquí súper metidos. Pero bueno, voy a seguir el protocolo, voy a presentar al invitado de hoy. Así que nada, con todos vosotros y todas vosotras, Leo Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Mario. Muy buenas tardes y nada, aquí estamos para charlar un ratico. Seguro que va a estar guay. Además, es lo que hablábamos antes, ¿no? Fluir. Ayer me dijiste, porque te tenía en la lista, y te contacté para ver cómo podíamos grabar, cuándo, y cuando me dijiste mañana, dije, qué rápido. Pues sí, mañana, venga, va, para adelante, ¿no? Vamos a fluir con esto que me acabas de decir, así que gracias por esto, que a veces parece que esto esté súper preparado, pero a veces no tanto, eso es un poco Doy así. fe de que no es así. Así que nada, lo que le digo a todo el mundo que pasa por aquí, por si te escucha alguien que no te conozca, pues que te presentes un poquito para que te conozca la audiencia. Bueno, la verdad es que eso es un problema para mí porque he hecho tantas cosas que... Bueno, soy Leo Tena, yo... Entiendo por tu podcast que me has llamado como gestor cultural, ¿no? Que es un poco... Hay gente que me dice que soy agitador cultural, hay gente que me dice que soy fotógrafo. Bueno, hago un poco de todo. Me encanta la cultura. También soy comisario de arte y organizo conciertos, festivales de música, de fotografía, de arte. No me estoy quieto. Ese sería. Qué bueno. Además... sí que es verdad que te llamé por todo esto, pero porque también sé que hay ciertas partes que no conozco de ti, Uh-huh. que quizás no conozco tanto, pues porque al final, obviamente, no puedes conocer a todo el mundo al 100% o todo lo que hacen, ¿no? Incluso mucha gente con este podcast ha pasado, pues no sabía que tenías un podcast, claro, es normal, ¿no? Porque Uh-huh. no puede llegar a todo el mundo todo lo que hacemos, pero sí que es cierto que nos conocemos hace años y... Eres un real agitador cultural, ¿no? de la ciudad de Teruel, y creo que una persona como tú, que se mueve en tantos ámbitos en el arte, pues por ejemplo en el museo, con todo el tipo de exposiciones que se pueden hacer allí, en festivales de música, en fotografía, pues creo que eres un gran referente que puede estar aquí y hablarnos un poco. Hablaremos de la cultura turolense, está claro. Vamos a ponerla en valor y a reivindicar cosas que además tú seguro que nos puedes contar más cosas de las que se han dicho ya aquí. Pero también me gustaría conocer un poco más a Leo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces empezamos por donde tú quieras. Esto es libre. Tírale, es tu podcast. Yo estoy aquí para contestar. Vale, vamos a empezar pues un poco por la parte fácil, ¿vale? Que creo que es la cultural. Que me cuentes un poco, si quieres, cómo... Porque tú, lo hablábamos antes, eres óptico. Uh-huh. Y te has dedicado mucho a la fotografía. Uh-huh. ¿Empezaste ahí, en el nicho de la fotografía? Sí, bueno, yo soy óptico porque me gustaba una moto de 75, que el otro día estuvimos hablando de motos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo quería una moto grande y mis hermanas tenían Vespino. Entonces mis padres me dijeron, muy bien, ¿tú quieres una moto más grande? Sí, pues a trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces me metí a la óptica a trabajar y me gustó. Me gustó el trabajo y pues ahí decidí dedicarme a la óptica. Soy óptico y soy audioprotesista también. Lo de la fotografía era un poco afición. Mi abuelo Manolo fue fotógrafo en el Frente de Guerra, aquí en la zona de Teruel. Y bueno, siempre se había vivido mucho la fotografía en mi casa. Mi padre también es muy buen fotógrafo, aunque no le gusta enseñar sus fotos, pero es muy buen fotógrafo. Y bueno, pues tengo ese rollo de cuando era pequeñito, mi abuelo tenía entre el pasillo y el cuarto de baño su cuarto de revelado, porque era la zona más oscura de la casa. Y entonces siempre que teníamos que ir al baño nos hacía esperarnos. Nos decía, quieto, que es que si no se me estropea la foto. Luego supe que era mentira, que era para que tú te quedaras a ver la foto. Entonces manejar un poco los líquidos de revelado y ver cómo salía la imagen, eso fue para mí definitivo, ¿no? Lamentablemente mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años. Vaya.
pero mi abuela siempre me decía que hacía las mismas fotos que él. Que es curioso, esto de la genética o de la herencia, ¿no? Decía que hacía muchas fotos a los charcos, yo también los hacía, a los reflejos, y bueno, que tenía un estilo un poco parecido. Luego me dediqué a la fotografía artística un poco por mi cuenta, ¿no? Mientras yo trabajaba, pues comencé a exponer. Yo siempre me ha gustado mucho hacer cosas nuevas, experimentar, lo innovador me gusta siempre, intento estar siempre un poco ahí. Y entonces empecé a mezclar fotografía y radiografía. Ujú. Ahí salió un concepto muy chulo que se llamaba Vida X, ¿no? Por lo de los rayos X, en el que mezclé fotografía y radiografía, a veces de una forma causal, ¿no? Porque yo buscaba una radiografía, o sea, yo hacía una radiografía para una foto que tenía pensada, y a veces casual, porque empecé a hacer estas cosas y primos, amigos, hermanos, tal, me pasaban sus radiografías. Oye, que me he roto, que me he roto la muñeca, que me he roto un dedo, ¿qué tal? Y entonces yo veía esas radiografías y me imaginaba otra fotografía. Esa exposición la verdad que tuvo bastante éxito. Viajó a Italia y a varios sitios y tal. Wow. Y a raíz de eso un poco empecé a entrar en el mundo de la fotografía artística y exposiciones. Y a raíz de aquí, o sea, todo el tema de Teruel.foto y demás, que tú has sido organizador. Sí, Entiendo. el Teruel.foto, bueno, primero el año anterior, en el 2017, no, 2007, perdón, Sí. ya se me van las decenas ya. En el 2007 vino Ángel J. Torres, ese sí que era un buen agitador cultural, y me propuso hacer una sociedad fotográfica. Y yo le comenté, digo, hombre, Ángel, está muy bien, pero a mí es que me gusta hacer las fotos solo, ¿no? La fotografía es una cosa como somos un poco huraños y frikis, ¿no? O sea, hacemos nuestras fotos y tal. Él decía, siempre nos veíamos los fotógrafos en Teruel, ¿no? Entre nosotros nos veíamos un poco haciendo fotos y tal, pero nunca nadie nos había juntado. Y Ángel hizo de catalizador, de catalizador para hacer una sociedad fotográfica. Empezamos a juntarnos gente y hablábamos de todo un poco. Las jornadas de la sociedad fotográfica eran fantásticas. ¿Qué pasó? Que nos propusimos, dije, bueno, fue un poco egoísta, ¿no? Yo le dije a Ángel, digo, es que si quieres hacer un curso bueno, te tienes que ir a Zaragoza, a Valencia, a Madrid, Barcelona. Si quieres ver una exposición buena, te tienes que ir a Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona. Y si hacemos un festival y la liamos aquí. Y él me dijo enseguida que sí, también estaba Diego Hernández. Y entre los tres montamos el primer festival Teruel.foto. No había sitios donde exponer en Teruel. En Teruel solo estaba el museo provincial y la escuela de arte, pero en verano estaba cerrado. Entonces Ángel siempre se movía muy bien por el ayuntamiento y conocía un montón de gente, y entonces consiguió fondos y nos lanzamos. Nos lanzamos pero al vacío, fue una cosa tremenda. Contamos con el ayuntamiento, con el Instituto Francés de Zaragoza, que fue una persona que me sorprendió maravillosamente. Catherine es una mujer que era del Instituto Francés, como una especie de... No es una diplomática, pero es algo parecido, ¿no? Es una figura que hay en Francia muy, muy interesante, que a nivel cultural. Y decidió apoyarnos. Y yo dije, una mujer de Zaragoza, francesa, que no nos conoce de nada, creyó en nosotros, creyó en el proyecto. Bueno. Y entonces dedicamos el primer festival al Teruel.foto a Francia. Trajimos a Doasno, que yo antes decía Doasno, pero desde aquel momento ya me decían, no, se llama Doasno, que es el famoso de la fotografía de los amantes, ¿no? Dos chicos que están besándose por la calle. Uh-huh. Y entonces, claro, la ciudad de los amantes y aquello tenía que ser. ¿Qué pasa? Que decíamos, el museo estaba ya pillado, claro. El museo lleva una programación de año en año, o de 2 años en 2 años. Y entonces empezamos a buscar salas. Y conseguimos traer a Doasno.
Y una anécdota muy graciosa que pasó con Ángel es que nos equivocamos. Yo creo que fue equivocación mía, porque como te he dicho antes, soy un poco disléxico con las fechas y estas cosas y los horarios. Y contratamos el seguro un día después de que llegaban las obras. Claro, una fotografía de Duasno te puede costar 40-50.000 euros. Y teníamos una exposición de casi 50 fotos de Duasno. Wow. ¿Qué pasa? Pues que durmieron debajo de la cama Ahí de va. Ángel. Ahí va. Porque no nos fiábamos de dejarlo en otro sitio por si nos la robaban. Fue una anécdota muy graciosa, muy, muy divertida que bueno. Ángel siempre recordaba. Y bueno, a raíz de eso, luego Diego al año siguiente por trabajo dijo que él tenía que echarse un poquitín atrás. Seguimos Ángel y yo. Me encasquetó la dirección a mí. Yo la cogí muy a gusto porque ha sido una experiencia fantástica durante 15 años. Y a raíz de ahí fue haciéndose un festival que ha llegado a ser referencia en España, ¿no? Que ha tenido... Claro, cuando yo hablaba con gente, ¿tú eres el del Teruel Punto Foto? Era de los festivales más antiguos de España. Y con una característica especial que es un poco lo que nos pasa a los turolenses, ¿no? Que acogemos muy bien y la gente está muy a gusto. Sí. Y entonces la figura del año anterior te recomendaba la de la siguiente. A mí siempre me gustaba, siempre lo he hecho, tú lo sabes, potenciar artistas de aquí, a gente de Teruel. Sí. La gente de la Sociedad Fotográfica tenía, por supuesto, preferencia para exponer. Y durante 15 años ha sido una maravilla, un lío tremendo. Hemos abierto salas, de esas 2 salas que no había nada, llegamos a hacer un año 20 exposiciones, bares, en los aljibes, que eso nos arrugaron las fotos por la humedad. Ostras. Bueno, hemos hecho la foto del torico famosa que ahora hace la Asociación contra el Cáncer. Esa se nos ocurrió, estábamos Ángel y yo, dijimos, ¿qué foto le gustaría a un turolense tener, ¿no? Hicimos esa foto, que esa también tiene una anécdota muy buena, porque habíamos contratado una grúa y el chico que tenía el operario de la grúa resulta que no vino. Estaba un poco enfermo, pensamos que era una resaca como un caballo. Y entonces... Eran ferias. Era julio, ya era después, sí. Sí. Siempre lo hacíamos el último fin de semana de julio y durante todo agosto estaba Vale. Sí. Total, que imagínate a quién le tocó manejar la grúa. A ti mismo. A mí. El director para todo, ¿no? Otra anécdota graciosa de ese día fue que una amiga había un señor antes de no sé si era un monje o un cura, que iba repartiendo estampitas. Y le compró una para mí. Onda, fíjate. Porque yo estaba manejando y yo decía, madre mía, es que si tiro el torico, antes de que pasara nada con el torico, ¿no? Sí. Si tiro el torico me matan, Y se me puso el típico señor mayor detrás, ¿no? Diciéndote, pero tú la grúa esa la has manejado alguna vez. Y yo, cállese, señor. Sí, la he manejado. Venga, total, que adiós. estuvimos hasta las 12 de la noche y a las 12 de la noche dije, mira, ya no más porque voy a fallar y le voy a dar al torico y la liamos parda. Y luego esas cosas son muy bonitas porque ves que la Asociación contra el Cáncer ahora es una de sus fuentes de financiación muy buenas y la Sociedad Fotográfica, de hecho, seguimos haciendo las fotos para ellos. No sé, el lío de la sociedad del Teruel Punto Foto ha sido duro, pero ha sido muy, muy, muy bonito. Qué bueno. Y me estabas comentando que a raíz de la primera edición y de ir haciendo, ¿no? Tuvisteis la oportunidad de que hubo gente que os cedieron sus espacios para poder exponer, ¿no? Las fotografías. Sí. En todo este tiempo, porque yo es verdad que desconozco un poco el mundo de la fotografía y desde mi desconocimiento te voy a preguntar ¿cuánto ha cambiado eso en la ciudad o qué apoyo hay ahora mismo, por ejemplo, para las personas que quieren exponer fotografía de aquí o de fuera? ¿Hay espacios ahora mismo suficientes o acondicionados? No. Vale. No. Mira, una de las cosas también que nos enorgullecía la Sociedad Fotográfica es que cuando empezamos con el Teruel Punto Foto,
después de la vaquilla, Teruel era un desierto, no había ninguna actividad. O sea, la gente venía después de la vaquilla, ¿no? Y entre que olía mal y tal, no sabíamos dónde mandar a los turistas. No había nada de nada. Había algún concierto muy puntual y tal. Entonces empezamos a hacerlo. Yo creo que también aquello ayudó mucho porque la gente pues, empezó a cogerle cariño. Nos llamaban los locos de las fotos, ¿no? Era esta gente... Bueno, hemos puesto en los aljibes, en escaleras, en el cubo de la glorieta, nos hemos buscado la vida, ante la necesidad de imaginación, ¿no? Y siempre hacíamos alguna actividad así, como la del Torico, otra vez pues bajamos de una furgoneta de Luis Fernando, que es un fotógrafo muy majo, que es carpintero, y nos dejó sacamos las obras en la Plaza del Torico, que la gente estaba tomando allí café y se quedó como un poco alucinado, ¿no? Sacábamos allí unos cubos de madera y colgábamos las fotos, nos íbamos, se quedaban todo el día y por la noche las recogíamos. Anda. Hacíamos cosas muy, muy divertidas, muy raras, pero muy divertidas. Y desde entonces hasta ahora, muy poco ha cambiado la oferta expositiva aquí en Teruel. Es un poco... Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Sí. Bueno, no me voy a andar con ambajes porque No, yo no me pongo... No lo hagas. Yo me pongo en el lugar de la gente que está empezando. Ahora tenemos ya la escuela de arte ya existía, pero ahora tenemos también la Facultad de Bellas Artes. Yo me pongo en el lugar de esos chavales y digo, ¿dónde puedo exponer ahora, no? Los bares están muy bien y hay mucha gente muy amable y tal, pero normalmente los sitios no están preparados, claro. Ellos tienen que poner su menú, sus decoraciones. El verano es un poco difícil. Antes la escuela de arte era gratuita, ahora yo creo que sí que cobran un alquiler. Entonces, para gente que ya tiene un cierto recorrido, bien, ¿no? Porque, bueno, te lo puedes permitir, pero un chaval que está empezando, una chica que está terminando Bellas Artes y quieres poner, difícil. A mí me preguntan mucho eso y es la pregunta que más me cuesta responder. ¿Dónde puedo exponer, Leo? Digo, el museo... tienes que tener mucho recorrido ya para exponer en el museo. Entonces la gente que está empezando está un poco ahí que no sabe qué hacer. Y a mí me resulta triste porque hay muchos sitios en Teruel vacíos. Es que a mí me dejan un edificio vacío y la lío, ¿no? Siempre un poco... Nos quejamos un poco de eso, de que no hay así cosas, tal. No, si se quiere se puede hacer cosas y de calidad, pero es complicado, ¿eh? Hay que manejarse con mucha gente, te encuentras muchas trabas de todo tipo. Y nosotros hemos llegado a tener, desde el Teruel Punto de Foto, pidiendo una sala, y como el ayuntamiento era de un signo y el gobierno de Aragón era de otro, no se la dejaban o le cobraban 4.000 euros por una sala, que dices, esto no es el Louvre, esto es una sala que además es pública, es de la ciudad, es de los ciudadanos. Luego entre ellos se apañaban, pero dices, madre mía, si con un bagaje del Teruel Punto Foto, que ya éramos reconocidos y nos respetaban y nos esperaban y nos decían que adelante tenemos estos problemas, un artista, una chica que esté empezando, un chico que quiera exponer sus pinturas, fotografías, esculturas, ¿dónde lo hace? Yo creo que eso los organismos públicos deberían implicarse muy seriamente, porque la cultura en Teruel es muy potente, o era muy potente. Han salido aquí gente fantástica. Siempre se han buscado la vida, ¿no? Yo siempre digo que si en Teruel sale algo bien, lo puedes hacer en cualquier lado. Pero el apoyo... yo he estado en muchas ciudades y sitios por las exposiciones y tal, y inevitablemente comparas, ¿no? Y dices, madre mía, qué bien, ¿no? Una persona que está solo dedicada a las exposiciones, ¿no? Y le da lo mismo que seas principiante o que seas un artista reputado. Te lo dice, te lo pone todo, te manda toda la información. No sé, yo creo que falta un punto de asesoría cultural en las instituciones. Y además que podía ser una figura de una persona o de dos personas,
para todas las instituciones y que se pongan de acuerdo, porque a veces te coinciden 2 Sin inauguraciones del ningún mismo... tipo de color ni Ni color, no, nada, no. nada. O sea, Mira, neutro totalmente. la suerte es que yo, por ejemplo, con el Telepunto Foto he estado Izquierda Unida, bueno, la Chunta, que era la Chunta Sí, aragonesista, sí. PP, PSOE, PAR, o sea, hemos pasado por todos los colores. Y ha habido gente muy, muy maja. Yo como aquí Teruel es pequeño, no me gusta hablar de colores, sino de personas, ¿no? Ujú. Porque si una persona tiene interés, y sobre todo si deja hacer, porque Sí, sí, sí. hay mucha gente que no sabe y no te deja hacer. Y dices, chicos, si estamos aquí haciendo esto hace 15 años, ¿no? Pero el que te deja hacer, dices, ole por ti. Pero yo sí que pienso que debería haber una figura un poco que manejara todas esas cosas, que pudiera unir las 3 grandes, digamos, los organismos, que es el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón, ¿no? Es complicado. Yo creo que lo que nos cansó, porque después de Ángel vinieron Pedro Blesa y Selma Terzic, que son de la Sociedad Fotográfica y son las personas que me ayudaron también en el festival. No éramos los 3 codirectores, porque Ángel era muy organizador y tal, pero era yo un poco el que decidía, ¿no? Y cuando entraron Pedro y Selma, pues para mí fue un alivio y un descanso. Siempre nos hartábamos de explicar siempre lo mismo. Entraba alguien nuevo a una concejalía o a la Diputación o al Gobierno de Aragón que es está un poco como demasiado fuera, ¿no? Nosotros, el Gobierno de Aragón, estuvimos 15 años detrás de ellos y no hubo manera. Y hace poco he visto que han organizado un festival de fotografía en Zaragoza y tienen el apoyo del Gobierno de Aragón. Eso te voy a decir, que aquí no. ¿Ves? Yo es que no quería hablar mucho, pero tengo que hablar. No, pero para eso está este micro. O sea, es que además los chavales que lo organizan yo los conozco por la música, porque también organizan festivales de música y chapó por ellos. Y yo, por Dios, nunca no me quejaré nunca de que apoyen a nadie. Me quejo de que no nos apoyaron a nosotros. claro. Y el Festival Teruel Foto se convirtió en algo muy importante. Pero llegó un momento en el que estábamos siempre en la cuerda floja. Y eso para 3 personas que tienen sus trabajos y tienen su vida, y un montón de voluntarios de la Sociedad Fotográfica que nos ayudaban, es que dijimos una vez, es que como se nos vaya esto, o la caguemos en esto, ¿qué te puede pasar? Nos quedamos sin... Nos buscamos un buen lío. Siempre venía la gente pues porque te conoce, porque has tenido una buena trayectoria, que también eso nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Calidad, queríamos calidad. Aquí ha venido lo mejor de España y del extranjero, o sea, ha venido gente muy potente. Se terminó el ciclo, ¿no? Dijimos, bueno, pues ya está. 15 años son muy buenos años. y bueno, si eso ha servido para que otra gente se haya inspirado o pueda hacer otras cosas, pues perfecto. Sitio donde exponer aquí en Teruel, complicado. Yo abriría todas las salas todo el año. Nosotros había cosas tan surrealistas como que, por ejemplo, en la sede del Gobierno de Aragón, de la calle San Francisco, nos dejaban la sala, pero teníamos que contratar 2 guardas de seguridad. Uno porque tenía que estar abajo y otro porque tenía que estar arriba. Que lo entiendes, porque tiene su seguridad y tal, bien. Pero ¿ustedes creen que la Sociedad Fotográfica puede pagar a 2? Que eso, en el cómputo general del Gobierno de Aragón, pagar un mes más de una persona de seguridad, yo creo que hasta la empresa de seguridad se lo regala, ¿no? Y era como otra traba, otro problema, otra traba. Nos hemos encontrado 1000. Hemos solucionado 1001. Pero ya al final, no sé si es cansancio, hastío o dices, bueno, ya está, vamos a acabar aquí. Y nos juntamos Pedro, Selma y yo y dijimos, mira, tío, esto ya creo que todo tiene un momento, un principio y un final, que también es una cosa muy bonita en la vida, ¿eh? No tienes por qué seguir y seguir y seguir. Y bueno. Pero es verdad que con toda la pasión que le pones, el esfuerzo, la energía,
Es como un poco, también tiene que ser frustrante, ¿no? El hecho de que en vez de tender puentes y dar esas ayudas, ¿no? Que sea todo lo contrario. Y más cuando luchéis por la cultura, por la Claro que fotografía, por algo que creéis que abre ventanas, puertas y oportunidades, ¿no? A todo tipo de personas que quieran... y que lo haces por la ciudad. O sea, Claro, claro, por eso. nosotros, mira, yo una de las cosas que más me gustaban era, había una pareja de señoras mayores que era muy divertido porque yo no sabía cómo se llamaban, pero ellas me llamaban Leo. Hemos visto la que está en el obispado y esa nos ha gustado mucho, pero hay una que esa no nos ha gustado. Ah, vale, pues muchas gracias. A ver si el año que viene lo mejoramos. Bueno, los primeros años, que casi no había internet ni nada, la gente entrábamos a un hotel, oye, ¿nos podemos mandar un fax a Francia? Claro que sí, ¿no? Soy lo de las fotos, ¿no? Pues adelante, tal. O sea, el nivel de apoyo que hemos tenido a nivel ciudadano ha sido increíble. O sea, es que además íbamos a veces, bueno, el primer año, como éramos unos novatos, salíamos de montar exposiciones a las 4 de la mañana. O sea, y nos íbamos a los bares y nos invitaban a cervezas porque decían, ¡ay, soy lo de las fotos! ¿No? Y nos invitaban. O sea, Qué bueno. gente que no tiene nada que ver contigo ni con la cultura, entre comillas, de las fotografías y tal, y sabía el esfuerzo que estabas haciendo. Pero lo ponían en valor. Y lo ponían en valor. Mm. Y entonces ese apoyo, ¿no? Ese apoyo ha sido lo mejor de este festival. Conocer a los fotógrafos y las fotógrafas, bueno, mira, para mí el 10º año se cerró un ciclo. Yo descubrí la fotografía artística un día que mi padre, pues yo tendría 12 años, 13 años, me dejó un libro en mi cuarto y me dijo, échale un vistazo. Y era un libro que era de Cristina García Rodero, que es la primera fotógrafa de la agencia Magnum española, ¿no? En España. Uh-huh. Es una persona increíble. Ahora hay un documental en Netflix muy bueno, si podéis echarle un vistazo, que merece mucho la pena. Y yo abrí ese libro y vi un señor a las 7 de la mañana borracho meando con el chorro hacia un lado. Y una luz, Mario. O sea, mi pensamiento fue, ¿cómo algo tan feo puede ser tan bonito? ¿No? Y ahí entendí lo que era la fotografía artística. Porque la fotografía de reportaje toda la conocemos, hay muchos tipos de fotografía, pero la fotografía artística dije, qué chulo esto. Giré un par de hojas y estaba una fotografía que se llamaba Fiesta para Susana, que era una señora que estaba subiendo por la calle que sube del Tozal al Flanagan's. Y era una chica pues con los pechos al descubierto, ¿no? Y con una charanga de la vaquilla. Uh-huh. Y yo dije, ¿esta mujer ha estado aquí? Yo tengo que conseguir a esta mujer. Y estuve detrás de ella 10 años. Ostras. 10 años. Cristina ya me conocía por el de Teruel o porque le escribía todos los años. Bueno, para mí cuando yo siempre les pedía algo especial a los artistas, a los fotógrafos, siempre les decía, oye, mira Teruel, mira qué bonito es, tal, todo el mundo se quedaba alucinado, ¿no? de lo bonito que es Teruel. Y Cristina lo conocía, por supuesto, y le dije, yo quiero ver más fotos de la vaquilla. Yo quiero ver más fotos de las que hiciste y tal. Cristina, ahora creo que tiene 75 años o por ahí. Cristina se acordaba perfectamente de que Susana era una chica que era un travesti, que había venido de Valencia, que le había invitado a un bocadillo, que la gente se aprovechaba de ella y le tocaba las tetas, o sea, un nivel de detalle. Vi las fotos, vi que luego la pobre chiquilla, pues después del bocadillo se quedó dormida. Dice, salió un toro por allí, nos desperdigamos ya no la volví a encontrar. Yo traje esas fotos que hizo ella en Teruel, en la provincia de Teruel, y ella me dijo que las primeras fotos que ella se hizo fotógrafa en la Semana Santa turolense, la Semana Santa del Bajo Aragón. Jolín. O sea, eso, para mí, solo esa conversación con Cristina ya ha merecido la pena todo el tiempo invertido en el festival. A raíz de eso tenemos una relación excelente. Lo bonito de estas cosas es la gente, ¿no? Yo ahora, cualquier fotógrafo de España
si no lo conozco, conozco a alguien que lo puede conocer, ¿no? Yo, ese círculo que hemos creado desde el Teruel Punto Foto y la Sociedad Fotográfica ha sido brutal para Teruel. Muchas fiestas, nosotros fallamos en eso porque no sacábamos ningún rendimiento económico, entonces no calculábamos el rendimiento económico. Pero bueno, yo el año pasado me dio por hacer un máster en gestión cultural y museística. ¿Por qué? Porque subasté unas obras en Christie's, en la casa de subastas Christie's, y ahí noté que me faltaba algo de... me faltaba calle, que dicen, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidí meterme en este máster porque era gente que había gente importante que trabajaba, ¿no? Entonces a los que les podías preguntar, oye, el IVA en la Comunidad Europea y fuera, así, bueno, cosas más técnicas y tal. Me tocó hacer un trabajo fin de máster y pues obviamente que hice pues lo que más conoces. Entonces hice sobre la fotografía y el Museo de Teruel, ¿no? La relación de la fotografía y el Museo de Teruel y bueno, hablé con el museo. Ellos me abrieron las puertas, como siempre. La verdad es que el Museo Provincial es un... Yo solo tengo parabienes con ellos porque siempre que hemos ido nos han dicho que sí, con condiciones, pero que sí, ¿no? Es una entidad importante y entiendes que tienen unas normas que hacer y que cumplir y que a veces se las saltaban con nosotros, sobre todo porque los tiempos eran diferentes para sus exposiciones que las nuestras y siempre ha ido... Bueno, pues cuando hice el máster, el trabajo fin de máster, yo les pedí información de... Pues yo obviamente quería saber la influencia, lo que me acabas de decir, ¿no? La influencia que había tenido el Teruel Punto Foto en el Museo de Teruel. Uh-huh. Pues yo aluciné porque en 15 años habíamos llevado 200.000 visitas. Wow. Solo al museo, ¿eh? Que no contamos las otras. No. Entonces yo dije, madre mía, si hemos llevado al museo 200.000 a todas las exposiciones, pasada, ¿eh? Hemos traído millones de visitantes a ver fotografía a Teruel. Yo eso lo sabía. ¿Por qué? Porque mi teléfono está en todas partes y venía gente de Madrid. Y, oye, ¿qué recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Yo te decía, tienes que verlas todas, que Teruel es un sitio muy bonito y como lo hacemos todo en el centro, los puedes ver todas en un día. A coleccionistas de... un chico que trabajaba en el IBAM de Valencia coleccionaba carteles del Teruel Punto Foto. Wow. Hemos creado un movimiento que no nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho. Hasta que yo tampoco lo sabía. Yo ni me lo imaginaba que habíamos llegado a esas cifras. Pero claro, la cultura genera dinero. La cultura es uno de los motores de España. No se nos paga o se nos paga poco, ¿no? Pero generamos entre un 5 y un 6 del Producto Interior Bruto en cultura, o sea, entre conciertos, exposiciones, todo tipo de actuaciones, de teatro. Eso es mucha pasta. Y yo creo que se nos debería tener más respeto, la verdad, porque te toca lidiar con cada persona que te voy a contar a ti que tú no sepas. Entonces, te encuentras con gente maravillosa y con gente de colleja. Ya está, así lo... Yo le decía a Mario antes, es que claro, hemos estado tomando un café antes y le decía a Mario, es que si hablo... Me parece maravilloso que hables ya has visto que soy bastante... Me gusta. Bastante suelto, sí. Me gusta y me gusta poner en altavoz y en valor todo lo que estás diciendo porque es la realidad. Uh-huh. Y no estás contando solamente tu experiencia. Creo que estás contando algo que nos pasa a todos, ¿no? Cada vez que vamos a proponer una actividad o un proyecto. Yo desde luego que a lo largo de mi trayectoria he encontrado gente como tú que me habéis abierto las puertas, que me habéis tratado maravillosamente, en instituciones igual, pero me he encontrado todo lo contrario. Uh-huh. Todo lo contrario. Y lo que tú dices, a veces incluso notando esa falta de respeto, no sé cómo denominarlo, pero sí que es cierto que incluso en algún momento te llegas a plantear
si tiene valor lo que haces o si Sí, realmente tiene importancia, si tiene si un te está impacto, entendiendo si, lo que estás diciendo, si ¿verdad? me están entendiendo, si... Por eso creo que esa figura que Claro. hablábamos antes entre el artista y la institución, ¿no? También hay alguien que tiene que discernir. Hay cosas por ahí que no merecen la pena, que no valen. Hay gente que quiere exponer en el Louvre en París, pero no está el Louvre para que exponga él, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que diga, mira sí, mira no. ¿Qué pasa? O que dispongan distintas ligas, ¿no? Por así. Sí. Me refiero a lo que tú dices, ¿no? Exponer en el museo tienes que tener un recorrido detrás, pero por ende no todo el mundo puede exponer en el museo de buenas a primeras. Uh-huh. Pero sí que esa persona que tuviese el papel de, vale, tú puedes exponer aquí, pero tú igual no puedes exponer aquí, pero sí aquí. O sea, tener distintos escaparates. Por supuesto. Para salas de exposiciones para noveles, para medio Exacto. recorrido y para gran recorrido, ¿no? Exacto. Es así de fácil. Potenciar a la gente de la provincia, por supuesto. Y en todos los ¿no? nichos, ¿eh? Sí, sí. Eso hay gente que lo hace muy bien. Y aquí cuando hablas de que estas cosas, ¿no? De, bueno, incluso con las obras, grandes obras, tal, que la gente viene, construye y se va, y luego te deja el marrón de que falla una luz y no la pueden cambiar y esas cosas. Habría que primar un poco también a la gente de casa. Es que eso es ilegal. Digo, no, perdona, eso no es ilegal. Eso lo hacen los vascos, lo hacen los catalanes, lo hacen los valencianos, lo hacen la gente que saben que lo local es muy importante. Yo muchas veces, muchos amigos y tal, yo estudié fuera, estudié en Alicante, tienes amigos en todas partes de España, y claro, yo cuando les mando información de las cosas que hacemos y tal, dicen, jolín, es que en Teruel tenéis mucho movimiento, ¿no? Y digo, sí, ¿cuántos habitantes sois? 30.000. ¿Solo? ¿Y hacéis todo esto? ¿No? ¿Qué pasa? Que ahora hay, se hacen muchas cosas con un poco de, bueno, te doy publicidad, ¿no? Eso nunca lo debería hacer una institución. Una institución pública está pagada con nuestros impuestos, con nuestro dinero, y debe revertir a nosotros de nuevo. O sea, es que mejor, ¿no? Que una institución pública potencie a un joven artista, a una persona que está empezando. Los que ya tienen un recorrido grande, entre comillas, pues bueno, pues hay sus vías y sus medios, pero tener una sala cerrada en un sitio donde hay una escuela y una facultad de Bellas Artes, eso es delito. Porque para otras cosas enseguida se abren esas salas, ¿no? Pero para exponer, ¿no? Y están pensadas para exponer. Totalmente. Y voy a cambiar un poquito de tercio. De tercio. No, pero va por aquí, sigue siendo en el ámbito cultural, porque tú también has sido un gran agitador cultural en el mundo de la música. En el ¿cómo se llamaba? Espérate que acabo de tener un lapsus mental. ¿El festival? Sí, el Mil. El Mil Festival. Sí. No, el Mil Festival, no, el Vinilov. ¿Estuviste? No, el Vinilov, eso fue Irene y fueron mis primos. Vale, pues no sabía si ahí lo tenía antes para preguntártelo y se me había olvidado preguntarte. Vale, pero en el Mil Festival sí que has estado como promotor, como organizador. Yo lo que yo he visto desde fuera, ¿vale? Corrígeme, porque obviamente no desconozco, pero yo lo que he visto es que habéis querido organizar o habéis querido llevar a Teruel, traer a Teruel un festival. A mí personalmente me encantaba todo lo que conllevaba, porque no solamente era música, sino que también hacían esculturas, si no recuerdo mal. Arte, sí, o sea, que congregaba ciertas ramas del arte y que traías una cartelera muy buena. Mi experiencia con vosotros siempre ha sido, magnífica. Tengo que poner en valor que hayáis siempre apostado también por la gente de la tierra. En su día también estuvo F, Chocabit. Ahora mismo no recuerdo más bandas, pero sé que hubo más todo lo que traías por parte de fuera. Y me da rabia porque ves festivales
de fuera Ujú. que se apoyan, que crecen, que cada vez albergan más personas, lo que tú dices, que también mueven una economía detrás y que eso al final acaba realimentándose y todo crece, pero aquí parece que se está haciendo algo muy interesante, que además los últimos años lo llevabais por la provincia, que ya no solamente lo dejabais en Teruel, sino que lo difundíais por más lugares. Ujú. Y por lo que yo he visto que se os ha cortado las alas, ¿no? No Sí. sé, es un poco lo que yo he visto. Corrígeme si no estoy en lo. Em, Pero que no habéis podido continuar no porque no hayáis querido, sino porque apoyo ninguno. no se han dejado prácticamente. Y es una pena que un festival tan Mira, chulo. estas cosas que hablábamos antes, ¿no? Un poco. eh, un festival de esas características en un pueblo como Teruel, porque somos Ujú. un pueblo grande, somos una ciudad, eh, es muy difícil que salga económicamente rentable, ¿no? Para un particular. Eh, aquello se lanzó eh, con un poco de expectativas de un recorrido a 5 años para ya ser rentable, porque entonces traías gente de fuera. ¿Qué pasa? Pues que aquello fue un desastre a nivel político, institucional o como quieras llamarlo. Pasaron muchísimas cosas muy desagradables. Tuve que ir a luchar porque la gente cobrara. Tuve problemas económicos, tuve que adelantar gente. Yo a la gente le adelantaba dinero y el gobierno de Aragón se lo tenía que pagar a ellos. Yo les hacía firmar un contrato que cuando les pagara el gobierno de Aragón me lo devolverían a mí. Que esto es una cosa que ahora estoy diciendo en público, pero que mucha gente no lo sabía. Ostras. Y gracias a eso también se me han abierto muchas puertas, porque yo me acuerdo de un chaval, un DJ, que me dijo: Leo, llevo 20 años en esto y nunca nadie había hecho esto por mí. Luego llegó la pandemia. El segundo año, otra vez. La gente del gobierno de Aragón no había dinero, no sabían qué habían hecho, en fin, bueno, desastre total. Y otra vez, pero con el gran hándicap de que muchas veces en el mundo de la música, lo sabes tú, ella lleva sonido y él lleva las luces, ¿no? O sea, era una unidad familiar que dependía de los conciertos, de la música y tal, y en la pandemia se paró todo. Y estaban sin cobrar desde el año pasado. Luego llegó la pandemia, intentamos hacer algo, pero no se pudo. Y luego nos abrieron las puertas en Mora de Rubielos. Chapó. O sea, aquello también fue una locura. Tuvimos que habilitar el castillo de Mora de Rubielos como si fuera una terraza de bar para que te dejaran poner mesas, la distancia de seguridad, estas cosas que ahora nos parecen un poco extrañas. En aquel momento, en una semana pasamos del 70% de... No podíamos vender las entradas hasta última hora porque teníamos el 70% del aforo y nos bajó al 30%. Yo bromeé con la Guardia Civil de allí del destacamento de Mora de Rubielos porque hubo una pareja que estuvo allí más que yo. Digo, vosotros no habéis venido a vigilar, habéis venido a ver los conciertos. Fue fantástico también, fue una experiencia muy bonita, pero obviamente no ahí era todo inversión. Luego hicimos por varios pueblos y lo mismo, estuvimos en 6 pueblos de Guadaljabalambre y fue fantástico. En todos sitios muy bien. ¿Y qué pasó? Pues que de nuevo dejaron sin pagar. La Diputación Provincial no lo pagó. Porque, bueno, pues hay gente que te dice que sí, luego hay gente que te dice que no, hay gente que te... Bueno, no quiero entrar ahí porque me voy a encender. Pero tuvimos que demandar. O sea, nuestra subvención salía en el boletín oficial de Aragón, de la provincia, perdón. Y nosotros, para cobrar algo que estaba aprobado y tal, tuvimos que mandar al abogado. ¿Tú te crees que alguien quiere, No. quiere meterse en esas faenas solo? O sea, qué fuerte demandar a las propias instituciones, ¿no? A las que tú contribuyes con tus impuestos para que paguen algo que ya habían aprobado. No entienden
no entienden que las cosas funcionan con una dinámica, que hay gente que cobra de su trabajo, que hay gente que no acata lo que determinadas gentes políticas te quieran hacer influir o hacer tal. Entonces el MIL Festival hemos tenido muchas ofertas y estamos viendo cosas diferentes, pero para mí era algo que sigue siendo, o sea, está ahí no se ha acabado, el MIL Festival no se ha acabado. Pero creo que le vamos a dar otro enfoque, y nosotros estamos abiertos a todas las colaboraciones y tal. Mucha gente de aquí, de la tierra, quería actuar gratis y nosotros decíamos, no, vamos a poner un caché, aunque sea mínimo, pero en el Teruel.foto igual, había gente que decía, no, es que yo no tengo que facturar porque soy dentista, trabajo, Claro. ¿no? Trabajo de fontanero y yo no puedo. Bueno, pues nosotros hacemos las fotos, te las revelamos y te las regalamos como pago, ¿no? Yo siempre he defendido que el que trabaja tiene que cobrar. Hay gente que no lo entiende así y hay gente que se aprovecha de eso, de que a la gente de los artistas nos va el barro. Entonces yo por ahí no he pasado. He defendido siempre que los trabajadores cobren. He luchado con uñas y dientes, con gente muy maja y gente muy... ponle el adjetivo que quieras. Y he tenido que consultar, aparte del abogado, he tenido que consultar con abogados si podía hacer ciertas cosas o no, porque hay gente que está ahí apoltronada en su sillón, en su puesto, ¿sabes? Que no solo hablo de gente de puestos políticos, sino gente que es funcionaria, que le ha caído eso, que también entiendo que muchas veces les caen cosas que ellos no saben ni cómo manejar. Pero cuando les dices, oye, que no es mi dinero, que es el dinero de este señor que ha cantado, este señor que ha puesto el escenario y tal, oye, se las trae al pairo. Sí, sí. Que un tío no cobre a final de mes o que le deban 6.000 euros. Doy fe. Bueno, es que eso no es mi culpa. Digo, perdón. Yo he tenido que sacar mails de gente y decirle, esto lo ha recibido usted y esto lo ha aprobado usted. Ahora no diga que no tienen dinero, ¿no? Páguenle a la gente. A mí me da lo mismo, pero páguenle a la gente. Entonces, luchar con eso es complicado. Hemos tenido muchísimos apoyos de otras clases. La gente se ha portado de maravilla. Todo el mundo hay... Todos los años hay gente, ¿qué va a volver el MIL? Digo, sí, bueno, por ahora no, pero estamos en ello. Ojalá. Y hay apoyos muy buenos y hay otros apoyos que más vale que no los tengas, ¿no? Que es preferible hacer cosas sin personas que con otras. Sí. Y bueno, luego todo el mundo quiere escuchar música. Yo creo que en Teruel... Me lo hablaba un amigo de Cádiz, un amigo de Cádiz que tiene unas fiestas también muy, muy de calle. Me decía, es que en Teruel y en Cádiz la gente no está acostumbrada a pagar por escuchar música. Y yo le dije, mira, cuando trajimos a Calamaro, aquel también fue lío gordo, digo, me vino un chaval y me dijo, tú eres el director, ¿no? Y digo, ya verás, otro marrón. Y se me abrazó. Era un chico que venía de Madrid y dice, es que tengo entrada para Calamaro en 2 meses en la sala no sé qué de Madrid, en una discoteca allí apelotonados. Dice, y estoy aquí en Teruel por 30 euros con una torre mudéjar aquí, Calamaro aquí a pie de... Y muchas gracias, joder, eso también. Yo siempre que digo que el MIL... bueno, es una apertura de miras, Es una apertura de miras. Hay ejemplos muy buenos y muy bonitos. Hay ejemplos que te hacen empujarte para arriba, ¿no? Para decir, bueno, es que esto tiene futuro. El festival que se hace en Aranda del Duero, el Sonorama, Aranda del Duero son 30.000 habitantes. No sé si te suena la cifra, ¿no? Y aquello es una barbaridad. Recomiendo a todo el mundo que vaya porque
hay un ambiente, es una pasada. Y van los mejores allí, ¿eh? Sí. Van los mejores. Y bueno, esas cosas que siempre dicen, no, es que en Teruel... Es que no entendemos que la gente se desplaza para ver lo que le gusta. Claro. Igual que yo voy a Castellón, o a Benicàssim, o a Valencia, o a Madrid, los de allí también van a venir aquí, o los de los pueblos. Es que parece que no nos creamos que la gente pueda viajar Mira, a Teruel a consumir cultura. cuando trajimos a Y es Robe, falso, sí. a Robe Sí, sí, Iniesta, sí. cuando trajimos el concierto de Robe, el conciertazo que dio Robe, lo hicimos la gente del Mil. Desde aquí saludo a Jano y a Roche, que estuvimos ahí sufriendo con la tormenta. Estaban los hoteles de Teruel llenos. Gente que vino de Valencia, de Madrid, de Zaragoza, de todos lados. Estaba Teruel a rebosar. Apoyo, cero. Hay otras cosas que se potencian, se apoyan. ¿Por qué? Porque traen dinero a la ciudad. Todo trae dinero a la ciudad. Toda la cultura trae dinero a la ciudad. O toda la cultura se genera dinero en la ciudad, ¿no? ¿Por qué se aprueban unas cosas y otras no? Pues eso no soy yo el que te lo puede contestar. Pero es verdad y quiero dar las gracias a título personal y seguro que en boca también de mucha gente que nos está escuchando, todas esas apuestas que hacéis desde la fe, porque no tenéis ningún tipo de garantía ni mucho menos. Ninguno. Y el tiempo os ha enseñado, me incluyo, nos ha enseñado, pero sobre todo ahora vosotros, que aunque te digan un sí rotundo, siempre vas a estar en la cuerda floja y nunca vas a saber por dónde va a salir el sol. Sí. Y eso denota por lo menos para mí, una admiración absoluta y un agradecimiento como persona que consume cultura y que intenta hacer Si cultura vienes para del la sector sociedad. privado, te estás acostumbrado a esas cosas, ¿no? Yo creo que, respetando mucho a todo el mundo, ¿no? Pero cuando te tienes que buscar tú las castañas, sabes lo que funciona y sabes lo que no. Y eso es un punto muy a tener en cuenta. Yo ahora si montara una empresa y contratara personal, yo todos mayores de 40 años, personas mayores de 40 años. Ostras, fíjate. Sí, sí. Esta, yo lo voy a decir claro, esta estupidez de ahora de la gente que dice, no, es que solo quiero gente joven. Pues si les tienes que enseñar. Si los de 40 ya lo saben. ¿No? Por supuesto que tienes que coger gente nueva. Pero yo, en puestos importantes, gente mayor de 40. Porque yo lo he pasado con 20, 25, 30. He hecho tonterías y he hecho estupideces en mi vida, muchas. Pero a partir de una cierta edad ya sabes sobre todo lo que no tienes que hacer. Que eso es muy importante. Es más importante saber qué es lo que no quieres que lo que quieres. Eso siempre, sí. Pero lo que no tienes Y que lo hacer... lo que no tienes que hacer Sí. que lo que tienes que hacer. Sí, sí. Está claro, sí. Haz lo que te gusta, eso también es otro consejo que te dice todo el mundo, pero hasta que no lo vives, haz lo que te gusta. Sí, porque al final, cuando haces lo que no te gusta, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Que acaban pagando justos por pecadores. Sí, 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 siempre. Y cuando a alguien le gusta algo y se va a dejar la sangre por ello. Pero cuando a alguien no le gusta algo, le da igual, simplemente está justificando un sueldo y un puesto de trabajo. Ahí es cuando entramos ya en polémicas. Sí. Siempre dicen que un tonto motivado es lo peor que hay. Es verdad. Un tonto motivado es lo peor que hay. Es verdad, Leo. Quería también, antes de empezar a grabar, estábamos hablando también un poco de ese cambio que tuviste, ¿no? en tu vida y el cómo tuviste que tomar una decisión importante y convertirte aún más en este agitador cultural que eres ahora mismo, que ya eras, pero ahora ya es como maximizado, ¿no? ¿Ha valido la pena? Sí, sí, sí. Sí, A unas sabiendas de todo esto que estamos hablando, me refiero. ¿Ha valido la pena? Sí, a mí me gustaba mucho mi trabajo. Yo como óptico era muy feliz. Luego tuve que ocuparme de otras cosas de la empresa, pues de puestos directivos y tal, que eso ya no me gustaba tanto, pero bueno, tuve muy buen maestro y lo supe más o menos capear.
Luego las cosas se torcieron, hubo ciertas personas que tampoco quiero hablar, pero al cabo de estar 20 años en la empresa, pues tuve un problema médico, tuve un problema de estrés. Eso me generaba unas cefaleas de Horton que me diagnosticaron. Y eso me obligó un poco a cambiar la vida, ¿no? Y ahí, pues bueno, piensas muchas cosas, ¿no? Piensas que tienes 2 hijos, piensas una hipoteca, tienes que ciertas obligaciones que todos tenemos, ¿no? Y eso te genera otro estrés, ¿no? Que es decir, bueno, no sé si yo voy a poder asumir, si me va a generar más estrés no poder seguir trabajando o trabajar en otras cosas. Me tomé un tiempo de meditación y fueron surgiendo cosas, ¿no? Tengo que agradecerle a 2 amigos, un amigo que me dijo que fluyera, que lo dejara fluir. Yo he sido siempre muy controlador, tenía que controlar cada cosa que se vendía, cada cosa que se hacía, todo era control, porque yo creo que es la opción de un gerente, ¿no? Un gerente tiene que hacer eso, controlar. Y me dijo que fluyera. Yo no sabía qué era eso, no sabía qué era dejar fluir. Y otra amiga me dijo que jugara. Yo soy, bueno, el que me conozca siempre tengo puestos así muy serios, ¿no? Como director o comisario, que suenan así muy feos, pero yo soy muy juerguista, muy bromista, muy juguetón. Y ella me dijo, juega, Leo. Y yo, ¿cómo que juegue? Dice, sí, tú sabes hacerlo bien. Porque yo en ese momento estaba perdido. Decía, es que si no hago lo que he hecho toda mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? Y estos 2 consejos me hicieron que mi mente se abriera, ¿no? Y sobre todo cuando la cosa no fluye. Pero sabes que al final trabajando vas a hacer las cosas y sobre todo vas a hacer esa parte que también te gusta. Para mí, una vez me preguntó un amigo, ¿no? Dice, ¿para ti el arte qué es? Y yo dije, es que es libertad. O sea, la palabra para mí es libertad. Yo cuando hago mis fotografías, mis dibujos, yo me siento libre. Eso para mí fue un clic. A raíz de eso me dejé fluir. Y el festival ya lo hacía, el de fotografía. Surgió el 1000, han surgido exposiciones, ha surgido gente que quiere que le lleve su obra, ahora estoy comisariando en el museo la exposición de Caterina Burgos, que os recomiendo a todo el mundo, que es espectacular. ¿Hasta qué día está? Está hasta el 6 de julio, está justo antes de la vaquilla. 6 de julio. Bueno, el problema es que esto sale después. Ah, bueno. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, la he fotografiado en 360 grados, ya os pasaré. Ahora está ahí una versión de una ópera y tal, que han contado conmigo. O sea, cosas que yo en la vida me hubiera imaginado que iban a llegarme, me han llegado. ¿Por qué? Porque te gusta. Porque sí, pero gustarte solo no. No. Yo siempre he estado convencido de que. No, está claro. Porque curro llevas. Porque trabajas, porque se Claro. nota que dentro de tu trabajo te gusta y porque crees que tiene. ¿Crees que darle la importancia que se merece? ¿No? Siempre he defendido a los trabajadores de la industria cultural. Claro. Eso también te pone en un sitio, ¿no? Te dicen, bueno, la gente confía en ti. Claro. Yo hay cosas que... Claro, en el mundo de la música, tú lo sabes, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé en esto es que me decían, no, el artista antes de subir al escenario tiene que haber cobrado. Y yo decía, jolín, es que la gente no se fía. Luego supe por qué, desgraciadamente, pero dices, es que es verdad, es que... Y si eres cumplidor y haces las cosas medianamente dignas, la gente luego confía en ti. Y aunque tú no lo busques, porque la búsqueda en estas cosas es un poco rara, tú con un local puedes abrir un escaparate, puedes hacer ciertas cosas publicitariamente, ¿no? Y tal. Pero en este mundo de la cultura, pues vas un poco de boca a boca, de oído. Y eso a mí me ha generado grandes alegrías por eso, porque
Yo nunca hubiera creído. Yo ahora represento también a la obra de Rodney Smith, un fotógrafo norteamericano, estadounidense, perdón, que vino aquí al Punto Foto, que lo trajimos. Pues está ahora en 2 festivales en Barcelona de fotografía. Yo no me hubiera imaginado cuando empecé a trabajar en la óptica que acabaría representando a un fotógrafo estadounidense, ¿sabes? Qué bueno. Son cosas que la vida te lleva y hay cosas que han salido mal y no pasa nada. O sea, y hay gente que te ha puesto la vida delante que estás eternamente agradecido. Y hay gente que cuando lo has pasado mal se han dado la vuelta y dices, ojalá me hubiera pasado antes, ¿no? Lo de el episodio aquel que tuve de estrés. Ojalá me hubiera pasado antes porque igual hay gente cercana que dices, mira, no quiero ni oír hablar de ellos. Y hay gente que no pensabas que te tenían un cariño como te lo tienen, ¿no? Y te han demostrado que son tu familia, tus hermanos. Totalmente. Esto que dices me gusta y soy también de ese pensar, ¿no? También pasó una mala época hace unos años. Y claro, cuando estás dentro de la boca del lobo, dices que ojalá eso no te estuviese pasando, pero cuando decides crecer en la adversidad y pasa el tiempo, dices, ojalá me hubiese pasado antes. Sí. Porque este aprendizaje tan valioso que me he llevado conmigo, cuántas cosas, claro, sí. Cuántas cosas habría igual aprendido a hacer de otra manera, ¿no? Al final la vida te lo da cuando te lo tiene que dar y todo está bien. Pero es verdad que es inevitable pensar ojalá lo hubiese vivido antes. Y mira que es algo, llamémoslo negativo por etiquetarlo de alguna manera. Yo digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿eh? Hoy digo que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Porque he decidido que sea así. Pero es curioso, ojalá me hubiese pasado. Sí, lo piensas y dices, bueno, ahora estaría en otra posición o sabría otras cosas o hubiera bien. hecho otro. Todo está bien. Todo está bien. Exacto. Y todo va a salir bien, ¿no? Que decían. Sí. No sé si creo que lo hablaba en un podcast anterior, no me acuerdo. Por lo menos en grabación, ya no sé si en tiempo, pero en grabación sí, ¿no? Que un ejercicio que hacía hace años era hablar con mi yo del futuro, en días de mierda o en esas temporadas oscuras que tienes que salir para adelante, sea como sea. Un ejercicio que hacía era hablar con mi yo del futuro. Le decía, oye Mario. Luego vi que más adelante vi que Ángel Martín también lo hacía y lo explica en su libro de Por si las voces vuelven. Y dije, hostia, este tío también está jodido como yo, o yo como él. Y era eso, ¿no? Decir, oye, tío, ¿cómo están las cosas por allí, por el futuro? Y el Mario del futuro me decía, tranquilo que todo va a ir bien. Ahora mismo estamos bien, no te preocupes. Yo esas cosas soy incapaz de hacerlas, pero y me ayuda, reconozco que ayudan, sí. Me ayudaba y me ayuda. Ahora la verdad que he aprendido muchas cosas y las cosas van de otra manera, ¿no? Pero es cierto que en el pasado, cuando venía un momento muy, muy duro, intentaba eso, hablar con mi yo del futuro y era como un clavo ardiendo al que agarrarse. Tranquilo, Mario, que por aquí está todo bien. Continúa, lucha. Muy bien. Leo, ha sido un placer, tío, tenerte aquí y escucharte y... El placer ha sido mío, fíjate, Mario. Se me ha pasado volando. No sé ni cuánto dura. Yo pensaba, digo, no sé, yo no tengo yo muchas cosas que contar, pero mira, al final sí que... Y podríamos estar mucho más rato, lo sé. Sí. Podríamos estar mucho más tiempo. Esta mañana Caterina me ha dicho que podía escribir una enciclopedia con anécdotas. Seguro que sí, además que tienes un bagaje que es muy amplio. Fíjate lo que estabas diciendo ahora, todas las oportunidades y todas las cosas que la vida te está dando. Seguro que podrías estar 1 hora hablando de cada una de ellas y más. Sí. Y más, hombre, por supuesto. Es una forma muy bonita de decirme que soy una persona mayor, pero te lo agradezco. No, me refiero... No mayor, al contrario, sino una persona que se mueve. Y que... Es broma, pero sí, tal vez soy mayor. Sí. Que va. Vas a ser mayor. Por eso, no. Más bien poniendo en valor todo lo que haces y lo que has hecho. Y que estás haciendo mucho por tu ciudad y porque... Pues por darle notoriedad a lo que mucha gente no se la da. Y creo que esta figura que estás, o este papel que estás teniendo ahora mismo es muy importante. Y creo que todo esto que tú estás dando de ti, siempre con lo mejor que llevas dentro y con ese cariño que le pones,
es una pasada. Y es algo que a veces creo que no nos merecemos, sinceramente, por Mira, cómo tratamos las cosas. Pero es que es tan necesario mira, yo hay una frase que de siempre he verdad. querido y que, entre comillas, odio y le he querido dar siempre la vuelta, ¿no? Sí, Que es este pesimismo de la gente de Teruel, ¿no? Cuando te dicen, en Teruel tenemos lo que nos merecemos. Yo cuando hacíamos una exposición de la leche, por no decir una palabrota, yo decía, ¿veis? En Teruel tenemos lo que nos merecemos. Fíjate, en el último festival en Barcelona, estas cosas de las grandes ciudades, ¿no? Que se creen un poco, algunos, hay gente majísima, pero hay algunos que piensan que porque eres de un sitio con poca gente no sabes hacer las cosas o no has inventado la rueda o el fuego. Y entonces me dijo uno, oye, ¿y tú en un sitio como Teruel cómo trajiste a Rodney Smith y tal? Y digo, bueno, es que la gente de Teruel tenemos brazos, tenemos piernas, orejas y un teléfono y podemos hablar con la gente. Ah, que fue por teléfono. Y yo me quedé todo el día pensando, ¿y por qué? ¿Por qué se me ha quedado con el teléfono, no? En Teruel es todo más difícil, pero también es más fácil. sí. Si buscas apoyos, enseguida sabes a alguien que tienes, qué tal. Siempre hay alguien que te va a ayudar. Puede que haya alguien que te critique, eso desde que eres pequeño lo tienes asumido, porque en los sitios pequeños, perdón, pasan estas cosas, ¿no? En las grandes ciudades también, en barrios, pero sí, tienes oportunidades en sitios grandes, también, lo que hablábamos, salas, dinero, apoyos privados, las empresas, en Teruel tenemos pocas empresas grandes, ¿no? Y que se conciencien un poco con la cultura. Bueno, es su dinero, eso es así, ellos no pueden. Hay gente que apoya este podcast, que me lo dijiste y tal, que, oye, chapó por esa gente, ¿no? Pero tú te vas a una imprenta en Madrid y una imprenta de las potentes te hace un catálogo para el festival con la gorra, ¿no? Le decía, bueno, no me supone mucho. Si lo haces en un sitio como Teruel o Soria o sitios pequeños, pues ese dinero es importante para su año, ¿no? Para su balance del año y dice, ya me gustaría, pero no puedo, y lo entiendes. Pero la difusión que tienen los sitios pequeños hay que aprovecharla. Y yo nunca pensé que el Teruel.foto fuera a durar 15 años. Y ha sido gracias al apoyo de la sociedad fotográfica, de la gente de la ciudad, del ayuntamiento, que ha sido el principal que a lo largo de los años lo ha apoyado. Y yo creo que ha habido años críticos en los que en cualquier ciudad grande se te hubieran ventilado de un plumazo. Así que hay que apostar por Teruel. Por supuesto. Porque nos lo merecemos. Nos lo merecemos. Por supuesto. Es que es lo que nos merecemos, Sí, ¿no? sí, totalmente. Hay que hacer una camiseta. Sí. No, es verdad que cuando lo he dicho antes, obviamente ha sido irónico, porque si no yo no haría esto Claro. ni haría muchas cosas de las que hago. Es que yo aprovecho para darte las gracias también, porque No. Porque estas cosas de darle voz a la gente de Teruel, ¿no? Y que he estado mirando los capítulos y hay gente muy variopinta también, ¿no? Que al principio era más de música y luego ha sido un poco ampliando. Claro. Oye, chapó, ¿no? La gente siempre le gusta más lo de fuera, pero Aquí hay mucho, ¿eh? aquí y hay muy mucho. bueno. Y muy bueno. Y te lo enseñaba antes, la lista de gente que tengo para Sí. hablar y espérate que aquí dan para temporadas y temporadas. Es que yo no, esto... Pues adelante. Si me pongo, no acabamos. Incluso en esta temporada va a haber 2 capítulos extra, 2 bonus, que no van a ser culturales. Simplemente van a ser 2 personas que conozco mucho y que ya lo veréis. Que creo que tienen cosas muy bonitas para aportar por sus vivencias, por lo que es su viaje y porque se comunican muy bien. Y creo que dan herramientas muy chulas para el desarrollo, ¿no? Ya personal. Entonces, pues me apetecía también aportar un poquito esa visión de otros nichos. Por eso son 10 de la temporada cultural, pero me ha apetecido regalar 2 porque creo que son personas que pueden aportar mucho también, aunque no sea desde la cultura. Yo creo que no hace falta que seas alguien que se mueva dentro de la cultura para poder ofrecer algo interesante. Todo el mundo puede ofrecer algo interesante. Desde, bueno, es que tampoco quiero etiquetar, pero desde Pepe a Juana.
por decirlo de una manera. Mm. O sea, todo el mundo tiene algo que contar. Así que nada, Leo. Gracias, porque ostras, 1:09. 2 preguntas rápidas, Ay, que ay, ay. estas van para todo el mundo y Cortas, ¿no? ya cortamos. La primera, recomiéndame un libro, una película o una canción, un disco, o si quieres solamente una de las 3. ¿Película, canción o disco? Sí, o canción. Mira, me voy a salir del tema. Vale. El otro día estuve en un concierto de Mikel Izal Ujú, y me encantó los visuales. ujú. Lori Meyers y Mikel Izal tienen unos visuales. Mikel Izal, ¡fua! Que Del yo directo estaba- te refieres. Del directo, sí. Yo Ujú. estaba más viendo las pantallas que a ellos. ¿no? Wow. Es una cosa que siempre he querido hacer, ser video DJ. Sí, qué bueno. Las cosas me apasionan, pero tenían un... Lori Meyer no tanto, pero Mikel Izal tenía un recorrido, ¿no? El concierto era como antes escuchar un LP, ¿no? Sí. Tenía sus altos, sus bajos, tiene su narrativa. No lo voy a contar para que vayáis, Vale. pero tenía su... Algo conceptual, su- por así decirlo. Sí. Y os recomendaría ir a ver exposiciones, escuchar programas que no vayan con vosotros, que no os gusten, que cuando a mí mucha gente, por mi faceta de fotógrafo, me preguntan en qué me inspiro, yo me inspiro mucho en la pintura. O sea, ¿sabes? No tienes por qué inspirarte en otro fotógrafo, en otra... Sí. Hay gente por ahí, artistas maravillosos. Y siempre me sorprende, me obligo un poco a ir a lo que no me gusta o escuchar programas de determinadas radios que decías tú, no sé, y descubres cosas nuevas. Si hay un libro que no le gusta a la gente, léetelo, a ver qué te pasa. Y ten tu propia opinión, ese es mi consejo. Qué bueno. Gracias. A ti. Dale la vuelta a la tortilla. A ti. Última pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordasen el día de mañana? No me gustaría que me recordasen. No, No, nada, no. ni un poco. No, fíjate qué tonto soy. Ayer les mandé a mis hijos un meme que salía que decía a los fotógrafos y fotógrafas, sabed que vuestros hijos venderán el disco duro de vuestras fotografías por 20 euros en Wallapop. Simplemente me gustaría que mi gente se recordara un poquito, tampoco. No quiero... Siempre lo he dicho, a mí me gustaría que me enterraran en mi jardín, ¿no? que el perro me desenterrara. No le tengo ningún cariño ni a mi cuerpo, ni a mi recuerdo, ni a nada. Yo esas cosas, no sé, no soy tan sensible como otras personas, ¿no? Pero sí que me gustaría que alguien conservara mis fotos, fíjate. ¿Ves? ¿Sabes? Pero eso ya es un recuerdo. Ya te están Sí. recordando por tus fotografías, Sí. o por lo que has transmitido en ellas. Soy muy famoso porque yo hago fotos y luego no se las mando a la gente. Mis amigos están hartos de, es que luego no nos manda las fotos. Digo, ya, es que son mis fotos, no son tus fotos. Entonces, fíjate, eso sería bonito. Se me acaba de ocurrir, que cuando me muera, ni funeral ni nada, unas cervezas en un bar y que proyecten ahí todo mi disco duro ¿Ves qué bueno? y que ellos se reconozcan, anda, nos fuimos a este concierto, hicimos esto otro, fuimos a este viaje. Eso sí que me gusta. Que resaca al día siguiente. Pero eso ya a mí, que hagan lo que quieran. Qué Eso, bueno. mira, no se me había ocurrido nunca, pero eso está bien. ¿Ves? Yo el otro día lo hablaba con mi familia. Digo, yo el día que me muera, iglesia no, por favor, no quiero que un cura me despida, quiero que lo hagáis vosotros, pero quiero música. Igual el mismo día, si nos apetece, pues entiendo que no, pero quiero una fiesta. Yo, Mira, ¿ves? digo, Una anécdota. tengo que dejar pagado un barril de cerveza, Sí. un remojón y una charanga o algo así y fiesta. Claro. Y música en directo y a celebrar la vida. Eso dije yo, digo, Y donar ya mi está. cuerpo a la ciencia, que es gratis, y con el dinero que os ibais a gastar en el funeral, lo metéis en cerveza. Una cosa muy estadounidense que hicieron cuando falleció Rodney Smith, fue una cosa que me sorprendió muchísimo, porque nuestra relación había sido muy buena, pero muy corta. Su viuda, Leslie, nos pidió una foto de cuando estuvo aquí, Ujú. en el museo. Y quería una foto con Selma y conmigo. Selma es una de las directoras del festival, como he hablado antes, y bueno, es profesora de inglés, entonces con ella era una pasada estar hablando y tal.
Y yo dije, ¿pero para qué? Y entonces, no, es que las vamos a proyectar en el funeral. Y yo me quedé como, Wow. ¿cómo? Esta espectacularidad que le dan a todos los estadounidenses, ¿no? Sí. Así que nuestra imagen fue proyectada en alguna iglesia de Nueva York. No lo sé de dónde. Fíjate tú. Qué bueno. Pero sí. Qué bueno. Oye, Leo, estaría un buen rato más aquí, pero mi tiempo ya no me lo nos estamos permite. pasando. También te estoy quitando mucho tiempo a ti, pero... No, yo estoy muy a gusto. No tenía mucho que contar, pero mira, al final... Fíjate, de momento es el podcast más largo que se ha grabado en las 3 temporadas, pero hey, lo siento. No lo sientas, es perfecto. Está genial, de verdad. He estado muy a gusto y sé que desde casa o desde el coche, desde donde estéis escuchando esto, también vais a estar muy bien y vais a agradecer poder tener esto. Es que además que esto se quede aquí me parece tan bonito y tan guay que solamente te puedo dar las gracias por tu tiempo. Vale. Muy bien. Gracias, Leo. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, gracias una vez más por estar aquí, por acompañarnos este ratito. Espero que os hayamos aportado algo bonito, lo que os digo siempre, y que os vayáis a la cama con una sonrisa, claro que sí. O a empezar el día, lo que tengáis que hacer, pero siempre con energía, con pasión. Lo que hablábamos antes, que os embarquéis en eso que os gusta, que al final la vida es una vez y sería una pena que la pasaseis haciendo algo que realmente nos llena. Así que os invitamos a que busquéis ese camino y si no, paciencia, pero poquito a poco vayáis encontrando las pistas que la vida os pueda dar para encontrarlo. Así que gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por escuchar Charlando con Mario. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast.